muestra tu amor. Son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta hermosa y bella mañana. Estoy muy agradecida con Dios, pues es lunes y nos ha prestado un día más de vida. Cómo no darle gracias a Dios. Y también estoy agradecida porque me permites entrar a lo íntimo de tu hogar. Gracias por estar acá. Antes de avanzar en todo, quisiera introducir a cada uno de ustedes el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Creo que esa es una pregunta que muchas personas tienen, y si no es una pregunta que está en tu corazón, sí creo que es algo que debemos de platicar, porque muchas personas ignoran verdades que pueden hacer grandes cambios, grandes impactos en tu vida. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, hemos aprendido que tiene una consecuencia, ¿verdad? Todo lo que hacemos, bueno o malo, es una semilla y se cosecha un fruto. Entonces, con eso en mente, pues vamos a estar platicando hoy de el Halloween, su origen y la pregunta general, ¿no? O sea, ¿puede el Hijo de Dios participar en esta celebración? Y antes de avanzar, pues vamos a orar. Acompáñenme usted donde usted está, para que sea Dios el que nos enseñe. Padre del cielo, en esta mañana confiadamente nos acercamos al trono de tu gracia, a dar gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias. Y te suplico en esta hora, Señor, que la luz de tu palabra y la enseñanza que vamos a estar recibiendo en esta mañana venga a deshacer todo lazo, toda atadura, toda ligadura, toda cadena que hay en nosotros, Señor, por enseñanzas que hemos recibido de generación en generación, y que se han hecho fortalezas en nuestra vida, Señor, que nos impiden ser libres y nos impiden avanzar, nos impiden seguir creciendo como la luz de la aurora, nos impiden ir de aumento en aumento, porque estas prácticas, Señor, se convierten en puertas para que el enemigo pueda hacer estragos, pueda robarnos, pueda destruirnos. Así que hoy ruego, Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro, y conforme la luz entra a nuestras vidas por tu palabra, trae libertad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces vamos a reintroducir la pregunta del día de hoy. ¿Puede el Hijo de Dios celebrar Halloween? Entonces vamos a estar descubriendo ahorita de sus orígenes y qué sí se puede, qué no se puede, entre otras cosas. Amén. Entonces vamos a tomar como base Efesios 5:11. Dice Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas, o sea, obras sin fruto, de las tinieblas, sin antes bien denunciadlas. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el verso 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y continúa diciendo, mas todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque lo que lo manifiesta todo es la luz. Mire qué interesante. Verso 12, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque todo lo manifiesta, porque todo lo que lo manifiesta todo es la luz. Amén. Entonces vamos a
avanzar en esta mañana diciendo esto. El libro de Efesios en su capítulo 5, verso 11, nos dice que todo lo que se participa, todos los que participan en estas obras de oscuridad, en obras de las tinieblas, están sembrando una semilla. Y el fruto que se va a cosechar de esa semilla es infructuoso, o sea, no añade a tu vida. Al contrario, se convierte en una pérdida. Amén. Entonces dice, anunciadlas. Y es exactamente lo que voy a estar haciendo en esta mañana. Anunciad por qué esta celebración no es buena y es desagradable a los ojos de Dios. Necesitamos aprender que a Dios no le agrada, al contrario, le desagrada una celebración, una festividad como esta. Amén. Entonces, el libro de Jueces, en el capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los hijos de Jehová, y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. El error de Israel, el principio de su caída, fue olvidarse de Dios. El principio de su derrota, de su destrucción, el principio de su debilidad fue haber quitado la mirada de Jehová su Dios, el cual los sacó de tierra de Egipto, tierra de esclavitud, y se inclinaron una vez más hacia estos dioses Baales. Recordemos que Israel estuvo preso, cautivo, estuvo esclavo en tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto es donde ellos aprendieron a conocer mucho acerca de estos dioses, igual que tú y que yo. Antes de venir a Cristo aprendemos mucho de estos dioses a través de nuestros padres, pero Dios a través de Moisés, el libertador, los saca de Egipto y les dice, te voy a llevar a una tierra en la cual no te puedes adaptar, no te puedes conformar, no puedes permitir recibir las tradiciones, las costumbres en la cultura de ese lugar. Tu deber es destruirlo todo, tu deber es deshacerte de todo. No te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti. Si hay algún extranjero que se va a quedar en ese lugar, tiene que circuncidarse. No puede quedarse en la tierra con su cultura de extranjero. Tiene que circuncidarse y adaptarse a tus costumbres, no tú a las de ellos. Pero Israel cometió el mismo error una y otra vez de volver atrás su mirada y volver a retomar algo del cual Dios lo quería sacar y adorar dioses ajenos. Amén. Dioses ajenos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esta celebración? ¿Por qué es tan famosa, conocida, esperada? ¿Por qué trae tanta expectativa? Bueno, una de las cosas es porque aunque queramos decir que no, aunque queramos decir que lo desconocemos, que en realidad no entendemos el trasfondo de esta celebración, la verdad es que sí lo sabemos. Sabemos que está conectado con la oscuridad, sabemos que está conectado con las obras de la maldad, sabemos que tiene una conexión con Satanás, lo sabemos. Pero crea una sensación de expectativa, de adrenalina, crea una sensación que agrada al hombre. Pero vamos a esperar hoy que con la revelación de la palabra de Dios entiendas el peligro tan grande que es esto y por qué no debemos de celebrar Halloween. Entonces, ¿de dónde viene? Su origen inició en una cultura celta. Los celtas es una población en Europa que se expandió sobre todo en las áreas de Irlanda, Escocia, Gales y Francia en los años 600 antes de Cristo. Amén. Entonces, después de la conquista de Roma, empezó a perder popularidad. Los celtas empezaron a perder dominio
empezaron a perder control, empezaron a perder poder, empezaron a perder territorio, porque los romanos empezaron a abarcar muchas de sus tierras. Entonces la cultura celta, que es una cultura como de vikingos, se concentró en Irlanda, en Galia y en Francia. Amén. Entonces se encontró en Inglaterra hace muchos años una tabla de piedra con escritura celta llamada Ogam. Esta escultura celta llamada Ogam tenía un título en su encabezamiento que decía dedicado a Bel. Abel es el dios celta y lo voy a decir cómo se pronuncia, es Bel. Amén. La piedra Ogam estaba dedicada a Bel, el dios celta. Con este dato se cree que los celtas llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, en el área de Inglaterra se encuentran estas piedras como las que usted va a ver en la foto en su lado izquierdo, y estas piedras tienen un escrito que su origen pareciera ser un escrito sumario, y en estas piedras que se llaman Ogam fueron encontradas por el área de Nueva York con fechas mucho más anteriores a la llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces se cree que estos vikingos emigraron, levantaron una cultura, su cultura aquí en América, pero por alguna razón no lograron sobrevivir. No se sabe si no lograron sobrevivir o fueron tan ocultos que no fueron descubiertos. Pero hay evidencia porque este mismo set de piedras se han encontrado en diferentes partes, sobre todo en aquellos áreas del lado de Nueva York y sus alrededores. Amén. Entonces, estas piedras se les conoce como cámaras y estas cámaras similares fueron descubiertas. Amén. Eso da a saber que ellos llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Amén. Entonces, ¿quién es Bel? ¿Quién es este dios Bel? Y es lo que vamos a platicar ahorita. Bel, de acuerdo a la Biblia, se le conoce también como Marduk en Mesopotamia o en la religión de Mesopotamia. Bel es el dios más grande o con más poder o con mayor jerarquía que todos los demás otros dioses en la ciudad de Babilonia. Bel es el dios nacional de Babilonia. Así se le conoce. También se le puede llamar Señor. Amén. Entonces, este Bel está relacionado con todo el demás número de dioses sumarios. Encontré una nota que decía 3,600 por 7, 3,600 por 7, 3,600 por 7 es el número de los sumarios, de los ídolos sumarios. Pero Marduk era el principal. Amén. Entonces, es en el libro de Génesis, en el capítulo 10, verso 8 al 12, dice la palabra, que había un hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod fue rey de Babilonia. Y lo vamos a leer ahorita para que usted lo tenga en su conocimiento. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Entonces, Nimrod fue el primer hombre poderoso. Él reinó sobre Babel y el dios principal en la ciudad de Babel fue este señor, entre comillas y con letras súper minúsculas, Bel. Amén. Entonces,
en sí, Nimrod quiere decir rebelión. Nimrod fue el hombre que indujo a la gente a rebelarse contra Dios y comenzar a construir una torre que llegara hasta el cielo. Entonces Nimrod quería hacer lo mismo que hizo el ángel caído Luzbel, llegar al cielo y tomar posesión de ese lugar. Amén. Entonces, avancemos. Los celtas es un pueblo pagano, es un pueblo que practicaba todo tipo de costumbres paganas que venían inspiradas, que venían sus raíces de la ciudad de Babilonia. Entonces, muchos de los dioses sumarios, muchos de los dioses acadios fueron venerados por esta cultura celta. Entonces, para poder administrar, suministrar, para poder procesar una adoración, un culto, un servicio hacia estos ídolos babilónicos, se levantó un grupo de personas que se le conoció como los druidas. Los druidas son sacerdotes de alto rango del pueblo celta que surgieron en el norte de Europa alrededor del año 800 antes de Cristo. Entonces, estos hombres conocidos como druida son sacerdotes de alto rango encargados de pasar de generación en generación las tradiciones de ellos. Aunque los druidas no tienen el nombre de sus prácticas, los druidas tienen prácticas que no tienen nombre. No tienen nombre, no tienen un líder específico, no tienen un manual de instrucción, no tienen nada así como súper estructurado, pero no deja de ser organizado y no deja de causar daño y no deja de tener un efecto. Entonces, los druidas no eran cualquier persona, eran personas de poder, eran personas instruidas, con conocimiento, estudiadas, eran personas respetadas, eran personas que se les tenía temor, respeto y que no cualquiera se podía rebelar o contradecirles porque sabían que las consecuencias de eso serían grandes. Amén. Entonces, aunque la práctica de ellos no tiene un nombre en específico, ahora en estos tiempos modernos sí se cree que los druidas están altamente relacionados con Wicca, que es la religión o la idea detrás de todas las brujas, de todas las santeros, hechiceros, todos los que leen el horóscopo, entre otras prácticas de la oscuridad. Amén. Entonces, los celtas tenían muchos días festivos, pero ellos tenían 8 días festivos principales. Los más fuertes dentro de su cultura eran el Mabón, el Lamás, Litá, Beltané, Ostará, Imbiok, Yule y Shanaim. Entonces, de este es el que vamos a estar hablando en el día de hoy. Entonces, en esta festividad del Shamaín, vemos que para la cultura Wicca o las brujas es sumamente y súper altamente importante. Amén. Y ya vamos a ir aprendiendo por qué. Entonces, esta fiesta Shamaín involucra varios aspectos. Cubre todo un anillo de ideas y de creencias y de prácticas. Una de las primeras es que se termina el verano, se termina el tiempo de cosecha. Amén. Entonces, recordemos que el dios de la cosecha es Lak, el dios sol. El dios sol con su fuerza, con su vigor, con su destreza y habilidad, era el que le daba fruto a la cosecha, ¿verdad? Pero como hay un cambio de clima, hay un cambio en la esfera, en la atmósfera, se despedía en el día 31 al dios sol, que representa la luz, se le daba un adiós y se daba también la bienvenida al invierno, al frío, a las noches más largas y con ello
al fin de un año, al inicio de otro año y a la bienvenida a la oscuridad, a las tinieblas, a lo tenebroso. Entonces, los celtas usaban este tiempo de oscuridad alargada para dar apertura a un ciclo de invocación de espíritus, de invocación de demonios, porque se creía que en este tiempo hay una tela muy fina que se debilita, hay una línea muy fina que casi se desvanece, en donde tanto los que están vivos pueden acceder al mundo de los muertos, como los muertos pueden acceder al mundo de los vivos. Entonces ellos aprovechaban este desvanecer para poder hacer invocaciones y poder hacer ritos de los cuales ellos pudieran atraer la atención del espíritu correcto, el cual les iba a dar instrucciones o revelación de cómo hacer cosas innovadoras o revelación del futuro. Amén. ¿Cómo hacían esto? No me quiero adelantar, pero sí voy a mencionar esto para que no se me olvide. Bueno, hacían dentro de sus ofrendas una serie de fogatas donde quemaban especies, quemaban ofrendas, y vamos a hablar cuáles eran esas ofrendas. Y al final de haberlo quemado todo en los montes, entre los bosques, las cenizas las usaban para invocar esta sabiduría y la recibían. Amén. Entonces, por lo tanto, una de las prácticas súper importantes para ellos era honrar a los fallecidos, honrar a los espíritus, brindando ofrendas, ya sea como de personas o de cosas materiales. Para hacer esto, ellos levantaban altares donde presentarían esas ofrendas, y para poder administrar estos altares, ellos se disfrazaban para engañar a los espíritus inmundos, para parecerse a ellos, que no los reconocieran como humanos y no les hicieran daño. Entonces, este disfraz se componía de pieles humanas o de pieles de animales, y creían que con esa combinación los espíritus demoníacos eran engañados, no podían reconocerles, y así podían tener conversaciones fáciles con hadas, con duendes, con espíritus de muertos, con espíritus del inframundo, y podían obtener lo que ellos querían. Amén. En el año 100 antes de Cristo, los antiguos celtas celebraban el Shammai con esas fogatas donde ofrecían almas de personas, ofrecían frutas y verduras. Amén. Parte de esas ofrendas era el sacrificio de niños inocentes, el sacrificio de mujeres vírgenes. También se usaban muy específicamente gatos totalmente blancos o gatos totalmente negros. Amén. Entonces, este era el tiempo en donde ellos aprovechaban para romper una maldición o para poner una maldición sobre alguien más. Amén. Entonces, durante este tiempo, los celtas exigían la cooperación de los ciudadanos. O sea, no era si querías. Ellos decían, el dios Lag ha terminado su tiempo, su turno, es hasta aquí donde llegó. Ahora necesitamos darle la bienvenida a esta oscuridad, así que necesitamos ofrendas. Ahora, ofrendas podía involucrar frutos, verduras, pero más que nada estaban pidiendo mujeres vírgenes para poder llevar a cabo sus ofrendas. Amén. Entonces, si la familia cooperaban diciendo, aquí está mi hija, o aquí está mi niño, o aquí está mi gato, ¿verdad? O aquí está mi otro tipo de ofrenda. Si ellos cooperaban, tenían la promesa de que sus familias estarían seguras, serían felices y no les faltaría nada. Pero si ellos se rehusaban, entonces es donde les mandaban maldiciones a los hogares, y es donde se veía que poco a poco miembros de la familia iban muriendo hasta no quedar
ni uno. Amén. Entonces la gente les tenía temor y el mismo temor los llevaba a doblegarse ante tanta exigencia y darles lo que ellos pedían con todo el dolor de su corazón. Entonces, esa maldición que ellos tanto le temían también abría puertas y daba derecho a los espíritus inmundos a que llegaran a hacer daño. De allí viene la idea del trick or treat, dulces o travesuras. Me das una ofrenda y todo va a estar en paz, o si no me das la ofrenda, vas a recibir mi maldición. Entonces, dulces o travesuras viene de allí. Entonces, el origen del trick or treat abre puertas a un demonio que se le conoce como Lord of Misrule. En realidad, este Lord of Misrule, que el Señor lo reprenda, son goblins, son enanitos, son duendes, son espíritus inmundos pequeños. Amén. Y estos enanitos, estos duendes, tienen forma de dragones pequeños, tienen forma de como de rata pequeña. Amén. Y les gusta jugar el jabok en los mortales. ¿Qué es el jabok? Eso es lo que vamos a platicar ahorita. El jabok es cuando los espíritus entran a hacer cosas paranormales en los hogares. Son los responsables de abrir las gavetas, cerrar las puertas, pasar corriendo y hacer ruidos como de burla. El jabok se traduce así. Jabok quiere decir destrucción o caos. Entonces, estos Misrule, estos pequeños goblins, estos pequeños duendes, traen una misión, una comisión, una tarea, una satisfacción de hacer daño, de hacer caos. Lo voy a poner en tu pantalla para que lo leas conmigo. Jabok también se traduce como confusión, se traduce como falta de orden, especialmente esa falta de orden que causa daño o que causa problemas. Jabok también se traduce como tormenta. Amén. Una tormenta causada, una tormenta provocada, una tormenta que debilita. Amén. Es como un viento que derriba defensas. Es como un viento que trae defensas hacia el suelo. Entonces, que el Señor los reprenda a estos Lord of Misrule, estos pequeños goblins, porque muchas veces les abrimos puertas y vienen a traer desorden a la vida, caos a la vida, vienen a traer tristeza, dolor, persecución, pobreza, y están obrando en los hogares y la gente no se da cuenta. Amén. Entonces, gracias a la ignorancia es que muchas veces le abrimos puerta a esto. Ahora, el Halloween moderno le ha dado una vuelta, le ha dado ha regenerado, ha modernizado la idea del trick or treat. Entonces, ahora es, dame dulces o te hago travesuras, ¿verdad? Entonces, Halloween no es lo que era hace 50, 60 años. Ha evolucionado y ha sido cada vez más aceptado por las familias en todo el mundo, no solo familias americanas. Amén. Entonces, como una celebración tan importante y con el fin, el deseo de atraer a los niños, porque quiero que entiendas algo, o sea, en el inicio de los celtas y en el inicio de celebración Wicca, en el inicio de la celebración Shamaí, dirigida por los druidas, se ofrecían personas vivas como sacrificio para degollar o quemar vivos en fogatas o en altares, ¿verdad? Entonces, hay cosas que ya no se ven a la luz del día como se veían en ese tiempo de medieval, pero no quiere decir que no siga sucediendo. Sigue sucediendo, o sea, siguen desapareciendo personas que son usadas para este tipo de sacrificios. Pero no solo eso, todas las personas que se hacen participantes de esta celebración de forma consciente o de forma inconsciente se están presentando a sí mismas
como una ofrenda en esta celebración. Tal vez no te está tocando dar la vida, no la vida física, pero sí tu vida espiritual, sí la salud de tu hogar, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos de dónde viene el caos, la miseria, la pobreza, la enfermedad. Bueno, es porque abriste puertas a través de una celebración como esta. Amén. Entonces, Halloween se ha vuelto popular no solo en los niños, ahora es una euforia también en los adultos. Y todo esto comenzó a cambiar en el siglo XIX. Amén. Entonces, las sociedades comenzaron a aceptar esto y los jóvenes en el año 1900 empezaron a usar estas festividades en discotecas, entre otras cosas. Amén. Entonces, una de las cosas que vemos es que los Estados Unidos en esta celebración, que para muchos es tan importante, colecta una cantidad tan grande de dinero como hasta de 2.6 millones en sus ingresos por la venta de dulces. Amén. Entonces, yo miro gente en mi trabajo que duró meses para prepararse para esta celebración. Meses, no días. Meses enteros buscando prepararse para esta celebración. Dame un minuto. Se estaba muriendo una de mis iPads. Bueno, continuamos. Amén. Porque hay mucho todavía que platicar y el tiempo es corto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Avancemos. ¿Quién es el Shammai? El Shammai es la celebración que también se conoce como Samhain. Los sacerdotes druidas rendían culto al dios de la muerte. Entonces Shammai es el dios de la muerte. Esta celebración era procesada a través de un sinnúmero de barbarie y crueldad. Eran muy crueles, o sea, no solo llegaban a las casas y les quitaban sus alimentos, sino que también les arrebataban a sus hijos en contra de su voluntad. O sea, ¿qué padre va a entregar a su hijo a que lo quemen, a que lo torturen? Amén. Entonces era tan brutal que cuando los romanos se enteraron de cómo era esta celebración Wicca, esta adoración a Shammai, que el Señor lo reprenda en la antigüedad, decidieron prohibir en sus territorios conquistados estas celebraciones. Esto que usted está viendo en sus pantallas es un poco de elementos, no logré encontrar más que se usaban para esta adoración. Amén. Entonces tú dirás, pero yo ni tengo altar, o sea, yo no estoy celebrando, yo no soy tan extremista, yo solo estoy yendo por los dulces y por la diversión de todo el dilema. No necesitas tener altar. El hecho de que te disfraces, el hecho de que lo consientas en tu mente, en tu ser, ya estás participando, ¿verdad? Porque recuerde que la palabra enseña, Jesús dijo, antes os había sido dicho, cualquiera que se acueste con ella ha cometido fornicación o adulterio, depende de la situación del hombre. Pero ahora yo os digo que cualquiera que en su ojo abra la puerta y desee a la persona con lujuria, ya pecó. Entonces, hay pecados que ocurren en el momento que lo consientes. Después viene el hecho, ¿verdad? Entonces, es el rechazo de esta celebración tiene que estar en nuestro corazón, así como está en el corazón de Dios. Entonces, el Shammai es una celebración súper importante para las brujas, pues en esta fiesta se honra el regreso y el renacimiento de las tinieblas. Porque recordemos que cuando regresa Lak, el dios sol, las tinieblas son esfumadas, se esparcen. Pero una vez que Lak, el dios sol, se va, las tinieblas regresan, entonces viene un renacimiento. Por eso para ellas es como el año nuevo. El dios que se celebra es muy similar a Shammai. Esto a mí me impresionó, es el Horn God, ¿ok? Que también se le conoce como el dios sol y también se le conoce entre otros nombres. Ya los vamos a ver en unos minutos. Amén. Entonces, mire lo que le voy a enseñar. Este Dios tiene muchas formas. Amén.
es parte de los dioses del neopaganismo. Hay una mujer que se llama Doreen Valiente, es una mujer inglesa, es una bruja Wiccan, y ella escribió todo acerca de la adoración a este dios, que es representado por un venado, y es también la representación de el dios que se mueve en la naturaleza. Este dios tiene como misión llevarse las almas muertas al underworld, o sea, al infierno, como también se conoce el underworld, ¿ok? Los Wiccans, que son brujos y hechiceros, creen que este dios Horn God es el dios de la muerte. Estoy leyéndolo, no sé. Y esto me impresionó, que los Wiccans le dan a este dios Horn God la representación o la característica de consolador. Eso me impresiona, porque para las brujas el dios Horn, que es lo mismo que Luzbel mismo, que el Señor lo reprenda, ellas lo ven como el consolador. Amén. Es el responsable de que ellas puedan reencarnar en otros cuerpos o en cuerpos de animales. Amén. Entonces, avancemos. Este mismo Dios de Horn God también está relacionado con otras deidades, como lo es Baphomet. También es relacionado con un dios que se le conoce como The Hunter o el cazador. Es relacionado con otro dios que se llama Pan. De ahí viene la palabra pánico. Y también es el dios del feminismo, el Deer Goddess, el dios del bosque. Entonces, todas estas celebraciones se dan en lo íntimo de un bosque. Amén. Entonces, ¿cuáles son los poderes del dios Horn? Bueno, que puede cambiar en cualquier forma que él quiera o lo desee. Él no está restringido a una sola forma. Él puede convertirse tanto en vaca como en gato, como en humano. Amén. Entonces, se puede comunicar de forma telepática. Tiene la habilidad de transportarse de un lugar a otro. Note que no es Dios, así que no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Dios, su ojo recorre la tierra en todo tiempo y en todo lugar. El ojo de Dios está presente. Este Dios no, se puede transportar de un lado para otro, pero no tiene esa habilidad. Entonces, el dios Horn también es el responsable de todo, de revelar todo lo que es el conocimiento de magia y de ocultismo. Se le cree que tiene una super fuerza, una fuerza física súper poderosa, y que también puede dar esta fuerza a los humanos y hacerlos superiores a otros, entre otras cosas. Amén. Entonces, ahora, ¿qué es un druida? Es lo que vamos a platicar ahorita. Un druida es un mago. En este tiempo moderno, traducida su palabra, también es como brujo, pero también es un filósofo, son teólogos, son jueces que gracias a su larga y existente educación adquieren prestigio en la sociedad. Sobre todo en los tiempos antiguos, ellos tenían una gran influencia en la ciudad de Galilea. Actualmente existen los druidas en diferentes partes del mundo, en grupos pequeños. No crea que se están anunciando por todos lados, porque estos druidas es lo que nosotros podemos identificar como líderes satanistas que siguen estas costumbres del 31 de octubre. Los druidas encendían fogatas en los montes y ofrecían sus sacrificios de animales y humanos. Al final del rito usaban esas cenizas para producir el futuro. Entonces, Isaías 8:19 dice que, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Amén. Entonces, el libro de Isaías 8:19 nos deja bien claro. Aunque los druidas están haciendo esa invocación para conocer el futuro,
Dios nos está diciendo, nosotros tenemos un Dios el cual podemos consultar, no necesitamos la ayuda de los druidas. Los druidas tenían la creencia de dos entidades poderosas, Awen y Imbas. Estos dos dioses son dioses de la naturaleza, viven en la naturaleza y se les conoce como flowing spirit o espíritu flotante. Amén. Pero hablemos un poco más de ellos. Estos dos dioses, Awen y Imbas, también se les conoce como energía flotante. Amén. O también se les conoce a force that flows with the essence of life. Una fuerza que flota con la esencia de la vida. Entonces, de acuerdo a los años de los 1900, el diccionario Welsh quebra esta palabra en su raíz. A quiere decir fluir o fluimiento y en quiere decir living principle. Esto me impactó. En quiere decir living principle, o sea, un principal viviente, un espíritu esencial. Entonces, literalmente, esta palabra se puede traducir como una esencia fluida o un espíritu flotante. Entonces, estos espíritus flotantes andan en el aire buscando un cuerpo en donde morar. Y cuando usted se hace adherido a estas celebraciones, usted está ofreciendo su cuerpo para que allí adoren. Amén. Estos dioses se mueven en los bosques, en la naturaleza, y estos son algunos de sus símbolos. A veces vamos a tiendas y vemos simbología que dices, ¡ay, qué bonita! Qué hermoso. Me impresiona que uno de los símbolos o uno de los artefactos en esta cultura es un collar similar al rosario. También usan aceites, usan perfumes y el signo más representado por ellos es el venado. Encontré este libro que se llama El Gran God Pan, que usted lo va a ver en su lado izquierdo. Es como un toro slash cabra, es una cabra sentada y tiene los cuernos llenos de ramas verdes y usted puede ver una mamá y un papá y más papás ahí alrededor entregando sus hijos. ¿A quién le están entregando sus hijos? A Baphomet, a Lucifer, al dios de los cuernos. Amén. Entonces hay diferentes celebraciones en los druidas, pero yo me quiero enfocar en la masónica. Los druidas son los iniciantes de la masonería. Esto es impresionante. Entonces, esto me impresiona porque hoy le voy a introducir quién es Alex Jones. Es un host ¿cómo se dice host? Es un entrevistador, es un reportero en una radio en internet. Lo conocí hace un par de años y he seguido el material de él por un par de años. Él ya tenía fama porque sus inicios fueron en la radio, pero se movió a YouTube y tiene muchos años de travesía. Él se logró infiltrar en una de las celebraciones importantes y secretas masónicas, aquí celebradas cerca de la bahía en San Francisco. Entonces, después de que logró infiltrarse y grabar un video, salió de ahí y reconociendo rostros que había visto en esta celebración, tuvo el valor y la osadía de ir a entrevistar en persona a estas personas y decirle, dime la verdad, ¿de qué se trata esta gran fiesta? Y todos le dicen, no sé de qué estás hablando. Entonces él contesta y les dice, claro que sabes de qué estoy hablando. Yo estuve ahí y te vi. No solo te vi, te grabé y tengo evidencia de que estabas allí. Y lo que yo vi ahí es terrible. Entonces, recordemos que Baphomet, el dios del viento y todos los dioses que hemos visto ahorita son entidades que se mueven en los bosques y en la naturaleza, valga la redundancia. Entonces, al entrar en este campamento que está en el centro de la bahía, este hombre logró tomar fotos antiguas que estaban ahí de hombres participantes en ellas. Todos estos son científicos, doctores, personas que trabajan para la NASA,
personas que trabajan para la medicina, banqueros, dueños de petróleo, dueños de electricidad, dueños de zonas de Conagua. No son cualquier persona, son hombres súper importantes en el mundo. En esta reunión no se permite tener mujeres, solo pueden llegar hombres a esta reunión. Entonces, usted puede ver cómo en el centro de esto hay un árbol que representa esa concentración a estos dioses. Y una de las cosas bien importantes que encontré es que toda esta panteón de dioses, y miren el nombre que lleva, si usted quiere reunir todos los dioses en un solo nombre, es Panteón, o Marduk, que es el padre de todos estos principados. Entonces, son los que inspiran el arte, la poesía, la filosofía, los que inspiran el arte de la música, los que inspiran libros. Ellos están detrás de todo lo que es creación, todo lo que es creación, tanto tecnología como desde la más alta tecnología como hasta lo más significante como es recitar una poesía. Ellos son los responsables de eso. Por eso es que en sus celebridades están llenas de música, están llenas de teatro. Y aquí es donde usted ve, no me sorprende que Hollywood esté involucrado en esto. Y por eso es que Hollywood promueve tanto esta celebración Wicca o esta celebración de brujas o esta celebración a Satanás, minimizando su peligro. Amén. Entonces, aquí usted va a ver en su lado izquierdo el dios, ese búho que representa al dios Moloch. Recuerde que la Biblia enseña que al dios Moloch era al cual le traían a los hijos para que fueran incendiados vivos, eran quemados vivos como ofrendas a este rey Moloch. Esta es una de las fotos que se logró captar de una de las grabaciones de Alex. Yo busqué el video porque yo lo vi en el año 2010, algo así, 2009, 2010. Yo vi el video completo, ya no lo pude encontrar, pero sí existe, yo lo vi. Solo logré recuperar esta fotografía. Y lo que usted ve ahí en el centro del búho, que es una llama, es un altar. Si usted se da cuenta bien, es un rectángulo y del rectángulo está saliendo la llama. Bueno, en el video original, Alex pudo captar el sonido que salía de ese altar. Y eran gritos de una mujer que estaba siendo quemada viva. Amén. Entonces aquí llegan, es difícil decirlo, pero llegan líderes católicos y usted lo puede ver en la vestimenta de algunos de ellos que son los que están liderando estas reuniones. Amén. Entonces, la celebración inicia así, levantando fogatas en puntos estratégicos en el bosque, quemando personas vivas, pero después se culmina así, quemando, porque aquí es personas adultas, ¿verdad? Personas adultas que son ofrecidas como preparación, pero ya aquí es donde se queman las vírgenes y los niños inocentes. Amén. Entonces, vamos a ver la cronología del nombre. Al principio, el nombre, pues es esa celebración Shammai, pero con la conquista de los romanos y la llegada del catolicismo, ellos quisieron darle a esa celebración terrible, barbaria, un sentido cristiano, entre comillas, porque, bueno, mi opinión es que no era nada cristiano. Entonces decidieron hacer un cambio, una transformación y remover una de las festividades católicas que estaba en el mes de mayo a este 31 de octubre. Entonces le llamaron el Día de los Santos o Hallows Day. También evolucionó y después se le llamó All Hallows Day Evening, que seguía refiriéndose a la bienvenida a las tinieblas, o All Hallows Eve, y después quedó como Halloween. Amén. Entonces, en el año 609, el catolicismo adoptó Lemuria, convirtiendo Lemuria en el Día de los Santos. Esto era para mayo 13. Pero
En su esfuerzo de suplantar una fiesta pagana y que tuviera una observación más cristiana, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IX trasladó la celebración de los santos, que originalmente era el 13 de mayo, al 31 de octubre. Pero más adelante, en 1835, el Papa Gregorio III nombra el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que en México se le conoce como el Día de los Muertos. Amén. Ahora, ¿en qué día se inicia esta celebración? Bueno, la fiesta comienza 6 semanas antes en diferentes partes del mundo, en donde ellos hacen pactos y promesas a su Dios, que es Baphomet, igualmente traducido como Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, por ejemplo, entre la semana 1 y la semana 4, matan animales, gallos, gatos, palomas y carneros o ovejitas. Y la semana 5 viene el sacrificio de un bebé, el niño que ya fue nacido de una bruja, de una satanista, o el niño es robado. Y en la semana 6, hombres y mujeres son sacrificados y todos ellos vírgenes. Amén. Entonces, el día 31, para que usted tenga una cronología más amplia, es víspera de Todos los Santos, que se convirtió en Halloween. El 1 de noviembre es el día, una vez más, de Todos los Santos y se recuerda a los santos y mártires fallecidos. El 2 de noviembre se celebra todas las almas y se honra a todos esos seres queridos fallecidos. Son días donde se celebra la muerte y no la vida. Amén. En el principio de los 1900, Halloween se vuelve una celebración popular entre los jóvenes de bachillerato y en las discotecas, haciendo fiestas en donde se veía el desenfreno, la lujuria y las orgías en su potencia. Amén. En el año 1930, durante la Gran Depresión, la devastación que vino a Estados Unidos le dio más ímpetu a esta celebración porque era una forma de traer alegría en un momento de caos. Amén. Y fue donde se inició la fuerza de estas bromas de dulces o travesuras. En el año 1950, la urbanización y el final de las raciones de azúcar, porque había raciones de azúcar debido a la guerra que estaba sucediendo, la guerra mundial en ese tiempo. Cuando la guerra termina y ya pueden tener acceso a más dulces, es donde comienzan a introducirse cada vez más los dulces a esta celebración. Entonces, decoraciones de Halloween y simbolismos. Me voy a adelantar esto por cuestión de tiempo. Pero hablemos de las calabazas. Amén. Según la leyenda irlandesa original, Stingy Jack trató de engañar al diablo para que no tuviera su alma. Pero cuando Jack murió, el cielo tampoco lo quiso. Así que el diablo lo maldijo para que vagara por la tierra usando un gnomo tallado como linterna. Entonces Jack es un espíritu que vaga por la tierra porque como el cielo no lo quiso, el infierno tampoco, y ahora está errante. Es un espíritu errante. Así empieza la tradición de tallar calabazas. Amén. Y poniéndole a las calabazas rostros aterradores y linternas dentro de ellas para alejar tanto al espíritu de Jack como a otros espíritus inmundos. Amén. Entonces esa era la decoración principal en esta celebración Wicca. Pero sucedió algo bien interesante. Déjeme llegar ahí. Sí, aquí está. Y le voy a leer. Una linterna de calabaza podría ya no ser relevante cuando se trata de adornar tu casa para Halloween. Pero extravagantes exhibiciones de fantasmas, de telarañas, de tumbas, de luces naranjas, no son parte de la historia de Halloween. Son una tradición relativamente moderna
para esta celebración. Esto tomó inicio a principios del siglo XX. Amén. Las compañías de papel y de artículos de fiestas comenzaron a producir decoraciones para que fueran usadas durante esta celebración. Y en realidad esta celebración tomó fuerza en 1958, cuando la esposa del presidente, la señora Mamie Eisenhower, decoró la Casa Blanca por primera vez con esas decoraciones de Halloween. Entonces ella fue la que le dio ese empuje, esa inspiración al todo el pueblo americano para que decorasen sus cosas. Ahora, aunque los celtas usaban vestimentas o disfraces durante este tiempo para engañar a los espíritus y que no llegaran a hacerles daño, en este tiempo mucha gente se está disfrazando y lo ve como algo inocente, algo que no tiene nada de malo, que no hay ningún peligro, pero al contrario, están abriendo puertas del mismo infierno para que entren a sus hogares y destruyan todo lo que es de ellos. Amén. Entonces hay gente que dice, si yo me disfrazo de Moisés, de Noé, de angelito, de mariposa, entonces no tiene nada de malo. En realidad sí. Sobre todo si te estás disfrazando de personajes bíblicos, ¿verdad? Porque entonces se convierte no solo en una rebeldía, una desobediencia, un día ofensivo para Dios, porque te estás inclinando a otros dioses y no al Dios vivo, sino que ahora estás usando su palabra para burlarte, para mofarte, para el enemigo se los restrega en la cara y le dice, mira tus pequeños cómo celebran mi día. Amén. El libro de Crónicas, en el capítulo 33, 1 y 2 y 5 y 6 leemos esto. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agujeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces, esta celebración es completamente satánica. Ofende a Dios y no debemos de celebrarla. Amén. Es malvada. Segunda de Timoteo dice en el capítulo 1, verso 10, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo vino a derrotar la muerte. Jesucristo vino a deshacer las obras de la tiniebla. Jesucristo vino a darte vida juntamente con Él. Entonces no podemos hacernos partícipes de obras infructíferas. Más antes debemos de anunciarle al mundo entero que no debemos involucrarnos en eso. Halloween promueve muerte, promueve oscuridad, promueve miedo, promueve tinieblas, promueve destrucción, promueve todo lo evil, lo malvado. Amén. Entonces, hay mucho más que quisiera compartir contigo, pero voy a llegar hasta ahí el día de hoy. Le oro a Dios para que esta información haya sido de bendición a tu vida y te insisto, no participes en Halloween. A Dios no le agrada. Amén. No es agradable para Dios. Así que di no al Halloween. Protege a tus pequeños, protege a tu familia, ora por ellos, ora por tu hogar y ora por aquellos que en ignorancia están participando. Padre, gracias te doy porque me has permitido estar en esta mañana.
Te ruego que esto llegue a donde tiene que llegar, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza de pecado y convenza de esta realidad, y que sean muchos los que sean salvados en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque eres bueno. Para ti es la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Mujer, tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús.